Desde el ST Calderona en Madrid. Nos hemos venido hasta la capital de España porque La Comidilla, un programa de radio madrileño, cumple 200 programas. Aquí van a haber un montón de famosos y nosotros teníamos que estar, aunque sea en el centro de la meseta ibérica. Soy fuerte, no quiero ser una más. Te necesito a mi lado, hoy vuelvo a empezar. Tengo para ti toda mi ilusión. Ahora estoy colaborando con el programa de Sálvame y bueno, haciendo pasarela en Canarias, en diferentes festivales. Y soy la presentadora oficial de todos los Expoeróticos, que son festivales eróticos de toda la comarca española. Porque como realmente he sabido hacer lo que he querido y he utilizado la fama en el sentido positivo hacia mi imagen, entonces no he hecho ni vender mi vida, ni he estado hablando de lo que me pasa, con quién estoy o quién no, sino que lo que vendo son mis proyectos, mi trabajo, mi profesión y demás. Y ahora a por España, que me quiero presentar a Miss España. Bueno, hombre, juega a mi contra el hecho de que sea un personaje muy conocido, pero de hecho hay unas bases que dicen que no puede ser un personaje que haya prestado su imagen, pero de todas formas las candidatas que se presentan a Miss España son de agencias de modelos y en sí venden su imagen a una agencia que son publicistas de desfile, están haciendo un marketing con su imagen, es decir, que yo también puedo como apoyarme en esa versión de que todas las Misses somos modelos y todas las Misses prestamos nuestra imagen. Lo que pasa es que yo he sido muy mediática, ¿me entiendes? Pero bueno, yo me quedo con el momentazo del concierto de Madonna en Zaragoza, que todo el público empezó a gritar amor es la caña, que sea Miss España, y me volví loca, lo tengo que decir. Esta fiesta es el cumpleaños de Lucía Jordán, la directora junto conmigo del programa de La Comidilla. Y nuestro cumpleaños, la gente viene blanco, hay un montón de famosos que espero que salude aquí a la gente. Estoy haciendo gala, vengo de Murcia, tengo ahora una que tengo que ir a Burgos, luego voy a Castellón. Ah, a Castellón vienes entonces. Sí, voy a Castellón, de Valencia creo que tengo dos, pero no sé qué fechas, son por septiembre o por agosto. Y voy para allá, vengo para acá, trabajo aquí, trabajo allá, pongo la mano, me lo llevo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? No, eso es perfecto, ¿no? No se puede hacer, que otra cosa. Y si sigo trabajando yo como el Gary Cooper, a morir con las botas puestas. ¿Cómo está Valencia? Valencia está muy bonita. Muy bonita, ¿no? Y mucho sol y mucho calor. Tú ya sabes que yo me he criado en Alcudia de Crespins, o sea que para el Valencia, pero no quiero hacerlo, porque si no luego se queda el friki. ¿No me entiendes? O sea que les mando yo a Valencia, les mando un abrazo a las mujeres, sobre todo. Muchas gracias, Juanito. Las mujeres valencianas ya sabes cómo son. Sí. Actualmente ensayando y haciendo la gira, el próximo concierto el día 5 en Masalfasar, en tu tierra, y nada, y eso, preparando un nuevo disco para enero con Warner. Estaría genial que apareciese Tita Cervera, O sea, que con sería lo más con su nuera. sería lo más cotizado en estos momentos. Bueno, estaría bastante bien, la verdad es que sí, sí. Y con las gemelas, bueno, no, las gemelitas no, que son menores. Lo que me encantaría hacer la entrevista a Penélope Cruz para que me diese a mí, por ejemplo, las primeras declaraciones, si es que es cierto que está embarazada. O sea, que a ti no te gusta ser la comidilla de nadie. A mí, yo soy un obrero del espectáculo. Yo soy actor, tío, yo paso de todas esas bobadas, pero a veces te meten y te meten. Pero te molesta mucho, es algo que puedes soportar, porque la fama que tú tienes, que conseguiste como casi de golpe, aunque habías trabajado mucho, ¿es algo que te molesta, que pasas, te crea indiferencia? Mira, yo creo que el problema es que hoy en día la gente consigue esa fama, como dices tú, de golpe, en Gran Hermano, en todos estos realities. Entonces se ha devaluado que un tío es un actor que trabaja, que está en un escenario y que no quiere vender ni su vida, ni hablar de su vida, ni nada. ¿Que tienes la suerte de que salga de repente o más lento? Yo llevo 12 años currando en esto, ahora ha sido el boom, pero a mí había gente que me conocía de noche de fiesta o de teatro, de lo que fuera. No es que me moleste, pero no me parece justo. Que si la gente quiere vender su vida, que la venda, pero que nos metan a todos en el mismo saco me parece injusto. Luego vais todos a las mismas fiestas y aparecéis todos en los mismos medios, es decir, al final sois compañeros de alguna manera, ¿o cómo? Hombre, vamos a ver, compañeros no, es como si
yo qué sé, el de la cafetería donde tú curras y tú eres el presidente. ¿Sois compañeros? No quiero hacer esa comparación, pero quiero decir, todos trabajamos en el mismo medio, pero vendemos diferentes cosas. La historia es que los medios te meten en el mismo saco. Nosotros no tenemos la culpa. Yo no quiero entrar en eso. ¿Qué pasa? Que de repente alguien se te acerca, tú te despistas un momento y te la meten doblar. Y dices, ¿ala qué ha pasado? Pues mira, es un programa de gastronomía con mucho sentido del humor, mucho cachondeo, porque yo soy periodista gastronómica, Scott es mago y humorista, entonces yo le pongo el tono serio y él pone el cachondeo. Y la gente se engancha porque yo le meto bronca en directo y entrevistamos a cantantes, a famosos, a restaurantes, es una locura. Lo que pasa que es que como somos amigos, Yanko, vente tú también. Como somos amigos, pues le voy a apretar un poquito ya. ¿Qué pasó con el dinero del furgón? Pues que me lo he gastado. Saqué 100 euros durante 20 años diariamente. Entonces, si tú haces un cálculo, son 120 millones. Más la boda que pagué a mi nieto, el bautizo de mi bisnieto. Pues me lo he gastado todo. Estoy que se me cae el ojo operado al suelo antes que un euro. A Telecinco les tengo que contar lo que he hablado con Coto Matamoros hace 2 días. ¿Has hablado con Coto Matamoros? Sí, buen amigo mío. ¿Y está bien, se encuentra bien? Sí, es un hombre que pienso que el 99% no va a cumplir su promesa, pero de vez en cuando ese uno que queda le pasa lo que a mí. Que yo 3 o 4 días antes de llevarme el furgón lo dije y todo el mundo se cachondeaba y me lo llevé. Pues a mí me gustaría estar al lado de él. Bueno, pues mira, yo al día siguiente de anunciar el suicidio lo recibí en Santa Justa, en Sevilla, y lo tuve 3 días conmigo, con el padre de Paz Vega, recluido, y hablamos de la familia, hablamos de la justicia, hablamos de todo. Estoy un poco preocupado, de verdad, y a mí la vida de cada uno la respeto como la mía. ¿Qué haces tú en Madrid? Oye, pues estoy acompañando a mi amigo Scott, que es su cumple. Lo dijimos 200 y programas, le dije, tú tío. no tienes nariz de hacerlo, va y lo hace. Hombre, 200 programas de radio. Tengo que venir a apoyar a mi niño, Claro. ¿sabes? Y a Lucía, que me la van a presentar. Has traído de alguna manera a la Pobla de Farnals a Madrid. Pues estoy en Madrid, vine a La Pobla, que hicieron un espectáculo estupendo, que estuvisteis. Mientras se danza. Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes